¿Recuerdan nuestra charla sobre la gobernanza de datos? Hablamos de cómo es como intentar pastorear gatos digitales. Y el lado político, digamos que es más resbaladizo que un pulpo enmantequillado, pero aquí está la cosa. Nada de eso importa si no abordamos los tres grandes: seguridad de datos, privacidad de datos y cultura de datos. Vivimos en un mundo inundado de datos. No son solo unos y ceros, son nuestras vidas, nuestras identidades, nuestras esperanzas y sueños, todos traducidos en bits digitales. Y así como cerramos nuestras puertas por la noche, necesitamos proteger esos datos. No dejaríamos nuestros diarios abiertos en una banca del parque, ¿verdad? Luego está la privacidad. ¿Recuerdan cuando la privacidad solo significaba una puerta con cerradura? Ahora es un laberinto digital. Las empresas recopilan datos sobre todo lo que hacemos en línea. Y ni siquiera me hagan empezar con esos anuncios dirigidos que te siguen como acosadores digitales espeluznantes. Finalmente, está la cultura de datos. No se trata solo de tener un montón de científicos de datos corriendo por ahí. Se trata de que todos en una organización comprendan el valor de los datos, los usen de manera responsable y los traten con el respeto que merecen. Piensen en ello como la diferencia entre tener un ático desordenado lleno de basura y una biblioteca bien organizada. La seguridad de datos es bastante sencilla. Se trata de mantener tus datos a salvo de los malos. Piensen en hackers, malware y ese tipo en su oficina que todavía cae en las estafas de phishing. ¿El objetivo? Evitar el acceso, uso, divulgación, interrupción, modificación o destrucción no autorizados de sus valiosos datos. Entonces, ¿cómo se hace realmente? Bueno, es un ataque múltiple, como luchar contra una hidra. Necesitas monitoreo de amenazas, como tener perros guardianes olfateando intrusos digitales. La educación de los empleados es clave porque, seamos sinceros, los humanos son a menudo el eslabón más débil. Luego está el cumplimiento normativo. Los gobiernos de todo el mundo finalmente se están dando cuenta de la importancia de la seguridad de datos, lo que significa reglas, regulaciones y probablemente mucho papeleo. Pero bueno, es mejor que la alternativa. Y por supuesto, necesitas protección técnica. Piensen en firewalls, software, antivirus y cifrado. Básicamente todas las cerraduras, vallas y fosos digitales que puedas conseguir. Hablemos de un ejemplo del mundo real, ¿les parece? Imaginen un hospital, un lugar lleno de datos confidenciales de pacientes. Ahora imaginen que ese hospital no se toma en serio la seguridad de los datos. Sin capacitación para empleados, software obsoleto, todo el paquete. Un día, ¡bam!, ataque de ransomware. Todos los sistemas del hospital están bloqueados, los datos de los pacientes secuestrados, se cancelan cirugías, se retrasan tratamientos y reina el caos. Este no es solo un escenario hipotético, sucede todo el tiempo. Pero, ¿y si ese hospital hubiera invertido en seguridad de datos? Contraseñas seguras, autenticación multifactor, actualizaciones regulares de software y, lo más importante, empleados capacitados para detectar estafas de phishing. Ese ataque de ransomware podría haberse detenido en seco. La seguridad de datos no se trata solo de proteger datos, se trata de proteger la vida, los medios de subsistencia y el bienestar de las personas. La privacidad de datos es un poco más matizada que la seguridad de datos. Se trata de dar a las personas el control sobre su información personal. Piénsenlo así. Tienen derecho a decidir quién puede ver su diario, ¿verdad? La privacidad de datos es el equivalente digital de eso. Hay algunos principios clave a tener en cuenta. El consentimiento informado significa que las personas deben saber qué datos se recopilan y cómo se utilizan. La transparencia significa que no más esconderse detrás de muros de jerga legal. El control del usuario significa que las personas deben poder acceder, corregir o eliminar sus datos. Y el uso limitado significa que los datos solo deben utilizarse para los fines para los que fueron recopilados. Afortunadamente, ahora existen regulaciones para proteger nuestra privacidad. El Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, en Europa, y la Ley de Privacidad del Consumidor de California, CCPA, en los Estados Unidos son dos ejemplos principales. Y no nos olvidemos de la habeas data de Latinoamérica, un derecho constitucional a la privacidad de la información. Sección 6. Cultura de datos.
Más que una tarjeta de bingo de palabras de moda, la cultura de datos es la salsa secreta, el ingrediente mágico que separa a las organizaciones basadas en datos de los desastres de datos. Se trata de crear un entorno donde todos valoren los datos, comprendan su importancia y los utilicen de forma responsable. Piensen en ello así. Pueden tener las mejores herramientas y tecnología del mundo, pero si sus empleados tratan los datos como la basura de ayer, no van a llegar muy lejos. La cultura de datos se trata de cambiar mentalidades, romper silos y hacer que los datos sean accesibles para todos. Hay algunos elementos clave para una cultura de datos sólida. La toma de decisiones basada en datos significa utilizar datos para fundamentar sus elecciones, en lugar de confiar en la intuición o en la opinión de la persona mejor pagada. HIPPO. La accesibilidad de los datos significa asegurarse de que todos tengan acceso a los datos que necesitan cuando los necesitan. Sección 7. Éxito de la cultura de datos. No es solo otro cuento de hadas de Silicon Valley. Digamos que son una empresa minorista. Tienen tiendas en todo el país, montañas de datos de clientes y un sitio web que es tan fácil de usar como una motosierra oxidada. Pero deciden invertir en cultura de datos. Empiezan por romper los silos de datos entre departamentos, invierten en capacitación en alfabetización de datos para sus empleados y empoderan a todos para que utilicen datos para tomar mejores decisiones. Un año después, los resultados están a la vista. Su sitio web ahora es una belleza, personalizado según las preferencias de cada cliente. Su gestión de inventario es tan eficiente que prácticamente han eliminado las situaciones de falta de existencias. ¿Y su servicio al cliente? De primera categoría gracias a la información basada en datos. La cultura de datos no es solo un concepto abstracto, es una ventaja competitiva. Se trata de crear una organización más inteligente, más ágil y más centrada en el cliente. Sección 8. Datos. El futuro pertenece a quienes lo organizan. Hemos cubierto mucho terreno aquí, desde la importancia de la seguridad y la privacidad de los datos hasta el poder de una cultura de datos sólida. Pero el mensaje subyacente es simple. Los datos son tan valiosos como nuestra capacidad para gestionarlos de forma responsable. La seguridad de los datos nos protege del daño. La privacidad de datos nos da control. Y la cultura de datos nos empodera para tomar mejores decisiones. Estas no son solo palabras de moda, son los componentes básicos de un futuro centrado en los datos. Las organizaciones que adopten estos principios, que incorporen los datos en su ADN, serán las que prosperen en los años venideros. El futuro pertenece a quienes organizan, protegen y respetan los datos. Entonces, organicémonos, ¿les parece?